Mena, 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 mena. Mena, 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 mena. Dice uno de nuestros filósofos de cabecera de aquí de las jornadas y una de las mentes más preclaras del pensamiento de la filosofía en este país, que es el granadino Mariano Maresca. Él lo dice muy claro: los derechos siempre están en precario. Los derechos nunca se conquistan del todo. Se va avanzando, pero siempre están en precario. Y en esto quiero enlazar con lo que decía Salvador. Yo creo que no hay ya generaciones de derechos, sino que los distintos derechos humanos han ido interrelacionándose. No es concebible el derecho a la vida sin un derecho a la salud, sin una serie de derechos sociales. Estoy de acuerdo con esto. Pero la involución en el terreno de la inmigración ha sido tan bárbara en los últimos tiempos que lo que estamos peleando ahora es por el derecho a la vida. Y eso yo creo que debe de ser una de las reflexiones que debemos de hacer en estas jornadas. ¿Por qué decimos lo del derecho a la vida? Pues lo explicaba Carlas perfectamente cuando ha hablado. Hay 3 sucesos que son fundamentales. La incautación del barco de Proactiva, que es un barco que estaba rescatando personas, que está ahora inmovilizado en un puerto de Sicilia, el proceso contra Elena Maleno y el juicio en Grecia a los bomberos de Sevilla, que, por cierto, ya hemos contactado con ellos y van a venir a estar con nosotros el viernes. Yo creo que esto es el antimodelo, es decir, se está haciendo algo que va contra la esencia, que va contra el derecho a la vida, y yo creo que ante eso tenemos que reaccionar. Es decir, que los derechos siempre están en precario, nunca están totalmente conquistados, pero el problema en estos momentos es que ni el derecho a la vida está plenamente reconocido, porque los inmigrantes mueren no por catástrofes naturales, mueren como consecuencia de que estamos permitiendo unas políticas de inmigración y asilo erróneas, y esta es la causa fundamental de estas tragedias. No son ciclones, no son terremotos, son decisiones que se toman sobre el fenómeno migratorio. Nuestras cartas, convenciones y declaraciones son muy claras, es decir, los inmigrantes, las personas que huyen de la guerra, de la persecución, tienen derecho a ser acogidas. La esencia de Europa es el asilo, es la hospitalidad. Si esto se pierde, lo van a pasar mal los inmigrantes, pero nosotros también lo vamos a pasar, me temo, bastante mal. Y cada año insistimos en unas características de las jornadas, pero este año, dado el invitado que tenemos con nosotros esta tarde a hacer una ponencia, sí que quiero insistir en algo que me parece importante. Las jornadas tienen que ser interactivas, es decir, intercambiar experiencias, que es lo que está pasando en un lado y en otro del planeta. Hemos tenido abogados, personas que han venido de Honduras, que han venido de Colombia por los desplazamientos masivos de la guerra. Y hoy tenemos con nosotros a una persona relevante, Raúl Grijalva, con el que queremos contrastar fundamentalmente qué es lo que está pasando en Estados Unidos, en su frontera con México y con Centroamérica, que él lo explicará muy bien después, como la migración es también continental, igual que las migraciones son continentales, son migraciones hacia el continente europeo, no son hacia un país concreto y determinado, no son a Italia, no son a España, son en general migraciones continentales. Y valorar desde este punto de vista, desde este intercambio de experiencias, qué es lo que está pasando, porque nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos que va el presidente, nada menos que de los Estados Unidos, Trump, a lo que parecía un casting sobre tipos de muro en el que tenía que elegir. Yo lo que planteo es, aquí en Europa también hemos tenido otros castings. Por ejemplo, sobre cuchillas. ¿Qué cuchillas se ponen? Si estas cortan más, si cortan menos. Yo creo que estamos perdiendo el tiempo y estamos en discusiones que parece que Europa o Estados Unidos
hubieran decidido suicidarse en este momento, porque estar hablando de elegir entre modelos de valla o elegir entre modelos de cuchillas me parece una locura en un momento en el que el mundo ha cambiado y hay que darle otro tipo de soluciones. Yo esta es la reflexión un poco que planteo para que vayamos haciendo a lo largo de las jornadas y para debatir en primer lugar con el ponente que tenemos, Raúl Grijalva. Raúl Grijalva es un abogado especialista en derechos humanos, es congresista en Estados Unidos, es del Partido Demócrata. Raúl Grijalva ya ha estado aquí en las jornadas en espíritu muchas veces porque hemos hablado de él. Isabel García, una abogada de Estados Unidos, estuvo hace 10 años y nos habló ya de la valentía, del coraje que tenía este congresista en temas migratorios. Y desde entonces, un año u otro, pues hemos intentado que estuviera aquí con nosotros en las jornadas. No ha sido difícil, ha sido dificilísimo. Ha sido dificilísimo porque llevamos intentándolo mucho tiempo y hay un supuesto comité de ética que nos ha puesto un montón de problemas. Hemos estado mandando fases, hablando por teléfono durante muchos días, pero bueno, yo creo que la voluntad es importante. Él tenía ganas de conocernos, nosotros a él también, y finalmente está aquí. Yo creo que de su intervención vais a deducir lo que hay, cómo ha participado en él, cómo ha participado él en el Congreso de los Estados Unidos para intentar hacer una legislación justa en materia de migraciones, respetuosa con los derechos humanos, ha participado en las leyes de regularización y bueno, él fue muy clave, especialmente en la reelección de Obama, precisamente por el tirón que tuvo el voto latino que él lideró en el estado al que él representa. Para nosotros es un honor tenerte aquí con nosotros y ya te damos la palabra y luego ya iremos debatiendo cuando termines con el público. Muchas gracias por haber venido. Está muerto porque han sido 20 horas de vuelo, salió desde Tucson, pero finalmente hemos conseguido que vinieras. Hay muchos puntos similares que están desarrollando los Estados Unidos y también eso fue un motivo para querer estar aquí con ustedes. Y como dijo Carlos, fue un proceso muy sencillo que llegara, que la oficina de ética en el Congreso es famosa por hacer difícil y imposible viajes como este, y como si ven el tema de esta jornada y con más razón investigan más. Brevemente introducirme, soy primera generación ciudadano nacido en los Estados Unidos. Mis padres mexicanos, como yo, se emigraron a los Estados Unidos. Mi padre vino durante la época del programa de braceros a trabajar en los Estados Unidos en un rancho como vaquero y de ahí hizo sus tatas legal y yo nací, pues ahí pasé los primeros 5 años de mi vida en el rancho donde trabajaba él y de ahí a Tucson y donde él trabajó el resto de su vida en construcción. El motivo por qué dejar su país, él y mi madre, un dolor para ellos, fue la pobreza y el interés de ellos que sus hijos iban a tener un futuro mejor que ellos y que los Estados Unidos para él era una oportunidad de educar a sus hijos y darles a ellos un futuro muy diferente de lo que él tenía y él tuvo como niño, como joven. Quiero que me dispensen un poquito porque yo fui a las escuelas públicas en Tucson en la época donde por ley escolar era prohibido hablar español, era contra la ley y todos íbamos a ser monolingües en inglés total y dejar para atrás, dejar el español, y aunque mis padres no hablaban inglés, pues esa fue la recta de esa ley
Y si los errores que hagan en español, pues le damos la culpa al chicanismo, o el español de la frontera, que es el norte de México más directo, falta de poesía, pero si los confundo en algunos puntos, dispensen. La vida mía política, la vida mía pública ha sido en la política y en el servicio público en Tucson y en Arizona. Y los raíces de la política mía, personalmente, yo me crié en términos de la filosofía y valores que realicé yo durante el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos, el movimiento de derechos humanos en los Estados Unidos, la cuestión de igualdad, la lucha contra la desigualdad en el país y la cuestión general de la humanidad. Esas son las raíces políticas que yo tengo y la filosofía ha desarrollado, pero ahí comencé yo. Y quiero hacer una discusión breve y de ahí pues tener la oportunidad, como dijo Carlos, para tener un intercambio. El país mío, los Estados Unidos, está ahorita en una jornada también muy difícil, importante y histórica, pero de todos, al fin, los Estados Unidos están en una crisis de identidad ahorita. ¿Quién somos? De aquí, ¿dónde vamos a ir? Y esa crisis de identidad en muchos niveles, pero en la opinión mía, en los valores, las tradiciones, la democracia, sencillamente, que están en juego en esta crisis, se ven más claras en la cuestión de migración, en la cuestión del asilo, los refugiados y cómo está reaccionando el país mío y su gobierno. Eso para mí es el ejemplo primario de esta crisis de identidad ahorita por los Estados Unidos, donde las cuestiones raciales, las cuestiones de la economía, las obligaciones y relaciones internacionales de este país, de los Estados Unidos, están a la frente de la cuestión de migración también, entendiendo que es una cuestión mundial y no se puede tratar aislada como quieren los Estados Unidos a este punto. Y muchas contradicciones en la historia de este país, aunque la mitología es que, y sí es cierta, que los Estados Unidos es un país de inmigrantes, criados y desarrollados por inmigrantes, una nación de inmigrantes. Pero todo este tiempo también ha habido esfuerzos en la historia de este país de negar, excluir, deportar, detener a varios grupos de gente basadas en el momento y basadas en la política en general en un nivel nacional, deteniendo a los japoneses durante la Guerra Mundial, excluyendo a la comunidad china y de China. No se aceptaron ningún inmigrante por un periodo de tiempo por ley del Congreso. El proyecto mojado, Wetback, donde deportaron más de 2 millones, principalmente mexicanos, muchos de ellos nacidos en los Estados Unidos durante los 30s y los 40s y 50s. La falta de reaccionar pronto a las necesidades de judíos cuando estaba desarrollando los nazis en Alemania, Haití, Duvalier, y negarles a ellos asilo durante ese tiempo. Lo que ocurrió en los 80s en El Salvador y Honduras y Guatemala, gobiernos opresivos que los Estados Unidos estaban respaldando y parte que causó esa crisis que vemos en Centroamérica a este punto. Y ahora con la elección de Donald Trump y el control de su partido del Congreso y de la administración,
esta cuestión de migración, asilo, refugiados, ahora es más significante que nunca. Se ha aumentado la significancia. La cuestión de migración ahora está dominada en los Estados Unidos. El diálogo, el presupuesto de ley, por la influencia de un elemento extremista, supremista, basado mucho en puntos raciales. El racismo se ha visto, si lo escuchas del presidente que lo dice públicamente, entonces le ha dado poder y influencia a otros grupos que ahora están afectando la agenda del país y dándole voz a gentes que en el pasado no eran significantes en cualquier diálogo que tuviéramos. Y lo hemos visto en el movimiento de deportación, en negar asilo a muchas personas que vienen buscando el apoyo de los Estados Unidos como en el pasado. Por ejemplo, este año de los países árabes, 8.400 personas aplicaron para auxilio como refugiados, huyendo una circunstancia. No más 2 se han aprobado durante este tiempo. Lo que vemos con DACA y los jóvenes que vinieron a los Estados Unidos sin ninguna decisión propia de ellos, estaban niños, se criaron en el país. Trump deshizo con esa orden de protección y ahora estamos de nuevo en un punto donde no estamos seguros qué va a ser el futuro de 800,000 y el millón que pronto iba a ser elegible también para ese programa. La exclusión racial, basadas en raciales que estamos viendo de parte de las propuestas de Trump y de la administración, rebajando el número de migrantes de países en Latinoamérica por 44%, asiáticos 44%, el Caribe casi total, África deshaciendo con esas visas que permitía 50,000 al año, y el asilo de Centroamérica haciéndolo más y más difícil, si no imposible, de tratar con legítimas razones por qué jóvenes, niños, madres están viniendo a los Estados Unidos huyendo la violencia en Honduras, Guatemala y El Salvador. Y urgiéndole a México que se ponga más duro en prevenir ninguna entrada a su país. Terminando con la idea de unificar familias tocante el proceso de migración. El TPS, el estatus temporal de protección para salvadoreños, principalmente Haití, terminar con eso. Y el famoso muro, una fantasía que todos dicen no está basada en realidad, no aumenta la seguridad de ningún modo, pero se ha hecho, es el punto simbólico, la retórica simbólica, tocante la cuestión, amenazando ayer que va a mandar las tropas federales a la frontera hasta cuando le den su muro, que no va a tratar con estos jóvenes de DACA hasta cuando le den su muro, que va a tomar dinero del presupuesto de militar, usarlo para hacer el muro porque es una cuestión de seguridad y el terrorismo. Y ese es un efecto. Y lo vemos cada día, y cada día ha sido una lucha. Pero también hay circunstancias que están ocurriendo en un nivel mundial que afectan la inmigración, afectan lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, y no podemos nosotros ni nuestro gobierno cerrar los ojos a esa realidad. La realidad de la igualdad económica y social en el mundo, la pobreza, la hambre. No podemos cerrar los ojos de que el cambio climático es un afecto que está afectando el mundo, pero también los Estados Unidos no pueden negar que es una realidad. Y
Y también una mortificación que yo tengo, que me preocupa a mí mucho, es estamos viendo la debilidad de sistemas de democracia en el mundo en general. Que vemos como Trump, este puño fuerte, esta mano fuerte, que yo voy a resolver todo con la personalidad y con hechos, porque tenemos que dividir, y la culpa por las circunstancias en los Estados Unidos tiene que ver con ellos y no con nosotros. Esas divisiones están más profundas que yo no las he visto en 20 años. Hay mucho que tiene que hacer para resolver esto, y también en una forma humanitaria. En una década y media, 5,000 personas han muerto en el desierto en Arizona, queriendo cruzar. Se van por las partes más peligrosas, porque está la concentración de seguridad en otras, y mueren. Falta de agua, el desierto, vienen de unos lugares tropicales como Centroamérica, no están impuestos al calor y al desierto que es el sur de Arizona. 5,000 personas. Y ahora la administración de Trump le va a llevar cargos a una persona que ellos y su organización pasan tiempo dejando agua en varios lugares en el desierto. Ahora lo van a hacer, le dieron cargos de traficar en humanos, y que lleva a lo mínimo 5 a 15 años. Algo similar de lo que está ocurriendo con otra gente aquí. Y Trump también nos da una oportunidad, porque si esta crisis de dignidad, parte de esta crisis se va a resolver en noviembre, cuando vengan las elecciones. Si hay la oportunidad de tomar control de una de las cámaras del Congreso, entonces vamos a tener la habilidad de poner alto mucho de lo peor que quiere hacer Trump. Pero mientras que tenemos esta división, mientras que tengamos un presidente que usa la cuestión de migración, las circunstancias de pobreza, familias y personas huyendo, la violencia, la discriminación, la desigualdad en sus países, mientras que tengamos Trump, nosotros no vamos a hacer lo que debíamos de hacer, es ser líderes en las cuestiones de derechos humanos en un nivel internacional, y de nuevo obligarnos de nuevo a las tradiciones y los valores que está establecida en nuestras leyes. Eso es lo importante, pero este noviembre es parte de esta dignidad, la crisis de dignidad que tenemos en los Estados Unidos se va a resolver. Si Trump de nuevo establece esa mayoría, entonces esos tiempos van a ser muy difíciles. Pero si y yo siento que sí, si el pueblo norteamericano ya al fin, cansado de la falta de capacidad de este hombre y la vergüenza que le ha causado en un nivel mundial, y la división en la propia sociedad en los Estados Unidos que ha causado, a mí se me hace que ya la mayoría del pueblo norteamericano ha llegado al punto donde les van a dar al otro partido, el partido mío, la oportunidad de poder establecer algunos controles sobre este hombre. Con eso, Carlos, ya terminé. Muy bien. Mena, 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 mena.